Bien, recibimos al doctor Alfredo Polanco, quien hoy día nos va a tocar un tema bastante interesante que ustedes pues han escuchado y quizás alguno también pues pueda dominar por conocimientos de causa o por otra razón, la osteoporosis. Buenos días, doctor Alfredo Polanco. Buenos días, Gregory, buenos días, Licho, y buenos días a nuestro público, que como cada lunes están presentes en lo que es periodismo y salud, en este caso. Pues bien, Muy cierto. su introducción. Buenos días, doctor. Buenos días, Licho. La osteoporosis es el desgaste o desmineralización que ocurre en los huesos de prácticamente de todas las personas. O sea, la densidad del hueso está dada por varios minerales que son principalmente el calcio, el fósforo y el magnesio. Generalmente usted logra tener ya un hueso bastante fuerte a la edad de 30 años. El hueso se mantiene estático por un periodo aproximadamente de 10 años, pero después de los 40, sobre todo ya en las personas después de la posmenopausia, se va provocando una desmineralización del hueso, trayendo como consecuencia una debilidad de este órgano tan importante. Doctor, que es. Mire, usted ha mencionado que empieza la disminución de la fortaleza de ese hueso que permanece durante 10 años después de los 30 sólido, que con la osteoporosis, con la menopausia, usted se está refiriendo al sexo femenino, abarca también a la parte masculina. Abarca también a la parte masculina, sí, porque muchas veces los hombres pensamos que yo no puedo tener osteoporosis y todas las personas ya después de los 40 años va a comenzar una disminución en lo que es esa fortaleza de ese hueso, que es bastante importante que todas las personas lo tomen en cuenta. ¿Y cuáles son las consecuencias? Porque eso es un problema bastante importante. La osteoporosis no duele. Usted puede tener un hueso completamente debilitado y no presentar ningún tipo de dolor. Ahora, ¿qué ocurre? Que esa persona tiene una caída y ¿qué va a tener como consecuencia? Fracturas. Entonces usted va a decir siempre, pero ve acá, pero don Ramón tuvo una caída de sus pies y se fracturó la cadera. Y es muy frecuente que nosotros vamos a ver a los pacientes envejecientes como con mínimas caídas tienen fracturas de cadera. Y créanme que cuando un paciente de 70 años, de 80 años, tiene una fractura de cadera, ahí viene la disyuntiva del ortopeda, de si operarlo o no operarlo, porque tiene que esperar que todos los especialistas, llámese el cardiólogo, el neumólogo, el anestesiólogo y cualquier otra enfermedad que tenga ese paciente, tienen que autorizar ese procedimiento quirúrgico. Entonces muchas veces no depende solamente del ortopeda, sino de los demás especialistas. Y por eso, y es importante, por eso hay muchos pacientes que ahora mismo están ingresados en el hospital Robert Rick, en el traumatológico Negras Lora, en el Darío Contreras, que dicen, doctor, me llaman a mí muchas veces, Polanco, pero mi pariente tiene tantos días ingresado y no lo operan. Y cuando investigamos, lo que pasa es que estamos esperando que le hagan un eco, que le hagan una espirometría, ¿Por qué? Porque un paciente ya de la tercera edad, un paciente que tiene comorbilidades, paciente con fractura de cadera, el riesgo quirúrgico es alto atendiendo a las patologías que tenga y entonces por eso amerita una mayor evaluación por diferentes especialistas. Por eso es bastante importante nosotros evitar ese problema tan grave como lo es la osteoporosis, que no da ninguna sintomatología. ¿Y cómo se evita, de acuerdo a lo que usted menciona, para tratar de no tener esa situación? Ya lo primero es que todas las personas, sobre todo ya después de los 40, sobre todo las damas, después de los 40, 45 años, es importante que se realicen
ese estudio tan importante que es la densitometría. Esa densitometría ósea te va a decir cómo está ese hueso y tú vas a ver que te va a reportar que tiene osteoporosis o que simplemente tiene osteopenia. La osteopenia ya es el inicio, va caminando el desgaste del hueso hacia la osteoporosis. Entonces, por eso es que ustedes van a ver que nosotros con tanta frecuencia recomendamos a los y las pacientes la utilización del calcio. Es bastante importante y ahora está muy de moda que tenemos pacientes con déficit de vitamina D. Hay gente que no sale un poquito al sol, hay gente que por problemas de dieta tienen déficit de vitamina D y la vitamina D, sobre todo vitamina D3, es necesaria para la absorción de calcio a nivel intestinal. Entonces, cuando a un paciente le mandamos a hacer la densitometría, vamos a ver cómo están los niveles de calcio, vamos a ver cómo están los niveles de fósforo, vamos a ver cómo están los niveles de vitamina D. Si ese paciente tiene un déficit de todas estas sustancias, minerales y vitaminas, pues es un paciente que tiene factores predisponentes para presentar esta patología, que es la osteoporosis y que es una causa frecuente de fracturas. Y en la osteopenia, que es el proceso inicial que usted menciona, ¿hay dolor? No hay dolor ni siquiera en la osteoporosis. Y es por eso que nosotros a estos pacientes les recomendamos la administración de calcio. Por ejemplo, es bien sabido que un paciente necesita más cantidad de calcio mientras está en desarrollo, en proceso de desarrollo. Sin embargo, estos pacientes ya que están entrando a la menopausia, por ejemplo, necesitan aproximadamente de 1000 a 1500 miligramos de calcio cada 24 horas y con la asociación de la vitamina D, básicamente la vitamina D3. Sí. Perdóneme, doctor, usted vuelve a mencionar que esos pacientes que están entrando en la menopausia, me confundo porque me ubico que inmediatamente usted me está hablando de la mujer. Sí, es importante, muy importante. También el hombre lo tiene. Lo que pasa es que es más frecuente en la mujer por cuestiones hormonales, más frecuente. Porque el hombre también necesita mantener una densidad ósea adecuada. El hombre también necesita de la ingestión de calcio. El hombre también necesita de la ingestión de vitaminas, o sea, la vitamina D, para evitar estas complicaciones de la osteoporosis. O sea, que es bastante importante. Bueno, doctor, ¿usted me escucha? Sí, sí, perfectamente, perfectamente. ¿Y cómo una familia que sabe? ¿Cómo una sí. ¿Cómo una familia que sabe que tiene su miembro, un miembro de esa familia con osteoporosis? Porque ya la edad es un indicativo de que necesita eso. ¿Cómo lo consigue? ¿Cuál es la forma más adecuada para abastecer a esa persona de ese calcio necesario? Lo primero es que tenemos varios tratamientos para el proceso de la osteoporosis. Lo primero es que el paciente debe para evitarlo, para prevenirlo, la ingestión de calcio más vitamina D. Pero lo otro, ustedes van a ver que a los pacientes se les indican unos medicamentos que tienen que usar una vez al mes o una vez a la semana, que son los bifosfonatos. Ahí tenemos el alendronato, resindronato. O sea, son medicamentos que ustedes van a ver que a los pacientes se les da una vez a la semana, dependiendo de cuál sea el medicamento, o una vez al mes. ¿Qué es lo que hace este medicamento? Este medicamento lo que hace es que evita la salida del calcio al hueso, fija el calcio al hueso. Ustedes van a ver que muchas personas, por ejemplo, se toman ese medicamento que como debe de ser en ayunas, debe de permanecer en reposo, no acostado, por lo menos media hora después de haberse tomado este medicamento, que es un bifosfonato. Y con eso, un medicamento que se le debe administrar o semanal o mensual al paciente, vamos a evitar la desmineralización de ese hueso. Porque ocurre que el hueso, por efecto de una
paratiroidea, la PTH, que es bastante importante para nosotros. Cuando el paciente tiene un exceso de esa hormona va a sacar, en algunos pacientes se va a acelerar la osteoporosis por un hiperparatiroidismo, como se llama. O sea que, por eso los pacientes que tienen osteopenia u osteoporosis, hay que investigar, no es tan fácil, tenemos que investigar cómo están los niveles de esa hormona, de la hormona paratiroidea, porque esa hormona también es capaz, si está en exceso, de sacarle calcio al hueso, como por ejemplo los pacientes que tienen, y ahí viene el tema, insuficiencia renal crónica. Los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica ya de por sí tienen huesos débiles. ¿Por qué? Primero porque no producen la activación de la vitamina D3. Y por eso nosotros tenemos que darle suplementos de vitamina D3 todos los días a los pacientes que están en diálisis. Yeah. Y en segundo lugar, por efecto de un déficit de vitamina D3, aumenta esa hormona que es la PTH, hormona paratiroidea, y saca calcio del hueso. Y entonces vamos a tener en ese paciente un hueso frágil, débil. Bien, doctor, le voy a dar una información que quizás usted no la asimile o no la crea, pero se nos terminó el tiempo, doctor. Pero, Dios mío. Pero, ok, antes de, brevemente, señores, un segundo. Importantísimo porque estamos hablando de patologías que son de la tercera edad. Evitar las caídas. ¿Cómo? Quitar todo objeto que pueda traer como consecuencia una caída en el paciente envejeciente. O sea, nosotros tenemos que tener hogares especiales donde esa persona pueda caminar libremente con el menor riesgo de caída, porque cuando tenemos una caída y una fractura en este paciente, lamentablemente tenemos problemas catastróficos. Y nosotros podemos hablar en otro momento de lo que es el cuidador del paciente envejeciente. Ya pongo ese aviso para el próximo lunes, porque es bastante importante. Cuidador del envejeciente. Sí. Tenemos el mes del envejeciente. Correcto. Y vamos a tratar ese tema. Doctor, gracias. Hoy no tuvimos poco tiempo para usted. Muchas gracias. Bueno, hasta el próximo lunes. El doctor tuvo poco tiempo para nosotros. Nos vemos el lunes, doctor. Si Dios quiere.